todos los peldaños iguales, sino que el tramo central tiene los peldaños curvos y los dos tramos laterales tienen los peldaños rectos. El tipo está indicando como dos situaciones diferentes, aunque la escalera es la misma. Creo que igual debe ser por la importancia de las personas que bajan por eso, ¿no? Por el costado como... Y a menos que cuando estés por salir de la biblioteca se pongan de acuerdo. Aquí no me importa el hotel yo, voy por la del medio. Pero en realidad la medida en el centro de que termina siendo un solo tramo. Sí, después se une y sube uno, por eso. En realidad Miguel Ángel arma una escalera grande para ocupar el espacio, porque una escalera chiquita le quedaba como perdida, desproporcionada. Y lo que él hace es transformar el acontecimiento de subir 2 metros en casi un acontecimiento plástico y espacial de un hall de entrada que no tiene más que una escalera. ¿La puerta esa ya estaba? ¿Sí? Es más, la entrada es por el costado, no es por acá. Entra por el costado, por acá. Ahora, más que la escalera me interesan las paredes. Porque está pintado de rojo. Que todo el tratamiento de esa caja de muros que hace Miguel Ángel, donde hay una extraordinaria manipulación de todos los elementos tradicionales del lenguaje clásico. Como verán, tiene como una altura interesante, exacerbada, ¿no? Es más alta que la biblioteca misma, tiene como un piso más, que es lo que se ve en la foto aquella. Ahora, de todo ese piso, la mayoría de las ventanas son falsas, o sea, no son ventanas. Y en toda la caja de muros lo que hace Miguel Ángel es poner por todos lados ventanas falsas, nichos falsos, o sea, ventanas que no son ventanas. ¿Para qué es eso? Porque está trabajando el interior como si fuera un exterior. Para no ser una simple caja de muros. Y lo que hace es manipular todos los elementos tradicionales del lenguaje de una manera no tradicional. Por ejemplo, esta es la puerta de entrada, ¿no? Allá está el salón de la biblioteca. Fíjense que todas las columnas están empujadas hacia adentro del lugar. No están salidas como pilastras, sino que están reunidas, metidas en una caja y empujadas hacia adentro del lugar. Como si el muro fuera una cosa gorda así, que va teniendo entradas y salientes, y las columnas están adentro. Esas columnas que están adentro, en realidad no llegan al piso. Llegan a esta línea, que además está quebrada, que está sostenida por lo que llama una ménsula. ¿Saben lo que es una ménsula? Una ménsula es una manera de sostener algo. Una ménsula es una bandeja. Cuando vos tenés una bandeja... Una repisa. ¿Vieron las repisas que se ponen con las mensulitas esas abajo? El triangulito. O sea, no tiene una columna acá la repisa. Tiene una ménsula que la sostiene desde la pared. Como si estuviera volando, ¿no? Alguien agarrando así algo en el aire, voladísimo. Entonces, esa ménsula habitualmente está saliendo, ¿no? Uno pone una ménsula, pues, bueno, Miguel Ángel las pone hacia adentro, lo cual está pervirtiendo el principio mismo de la ménsula. La columna la sostiene una ménsula que no es una ménsula, está metida dentro de la pared, con lo cual podía haber seguido la pared prácticamente derecha y la columna apoyaba como tiene que apoyar, en un pie. Estas son columnas, arriba son pequeñas pilastras, cambia, cuando pasa del piso la transforma en algo chato, o sea, está mezclando lo chato con eso tampoco era habitual. Y así podemos seguir hasta el infinito. Los frontis, por ejemplo, que lo quiebra, le saca un pedazo del medio y lo reúne. Es una cosa, una manipulación de lo que es los frontis, que es básicamente el símbolo de una cubierta, que en realidad, además lo hace sobresalir bastante de la pared, ¿no? Como si fuera una especie de escultura. Amén de todas estas ventanas que son falsas, no son ventanas. Después hay una gran manipulación en el tratamiento de las pilastras. En realidad que hace pilastra lisa, le hace un estriado, lo interrumpe, vuelve a hacer la lisa, manipula todo eso que o era liso o era estriado. Los libros decían que en las esquinas... Perdón, todo eso con el fin de que parezca... ¿Con el fin de que parezca una fachada del exterior? No, todo esto con el fin de manipular los elementos del lenguaje. Lo que está diciendo Miguel Ángel es que las reglas estrictas son demasiado coercitivas y que en realidad lo interesante es la manipulación de esas reglas. Él pensaba que no era un arquitecto, en realidad era un escultor, con lo cual tenía una noción de la forma diferente a la de un arquitecto que la justificaba más desde lo técnico. La
columna sostiene, la columna. En cambio, él la tenía más representada a lo volumétrico, a la masa, al trabajo del escultor, ¿no? Por lo tanto, él agarró la pared y la esculpió, básicamente. Esculpió la pared, le hizo entrantes, salientes, hundidos, rehundidos, y manipuló todos. Cuando la pared llega al alto, junta dos columnas. Mirá lo que es eso. Cuando hace el rehundido y mete esa pilastra pegada contra la pared y la otra que la toca. Y esas son manipulaciones, como diría un amigo mío, primera vez vista. Nunca vista. Cuando hace la capillita ahí al lado, también tiene una planta cuadradita, igual que Brunelleschi, tiene que meter la tumba de un Medici, de uno de los amos. Pero Miguel Ángel va a pervertir ese principio que utilizó Brunelleschi de... ¿Se acuerdan de la capilla de Brunelleschi que era todo exactamente correspondido? Y bueno, Miguel Ángel va a manipular eso y va a plantear una capilla bastante más compleja y sobre todo en los términos lingüísticos. Porque formalmente es una misma planta cuadrada. Ahora, todo el uso del lenguaje es de una permanente manipulación de las proporciones, reglas establecidas. Lo mismo vuelve a hacer acá con los frontis rotos, quebrados y escondidos. Y lo mismo vuelve a hacer con la ubicación de los elementos del espacio. Fíjense que Brunelleschi había hecho una cúpula circular y una cúpula chiquita, y había puesto la tumba centrada en la cúpula chiquita y había dejado vacío este lugar. Miguel Ángel, ¿qué va a hacer? Va a poner la tumba y la va a poner en el punto de tensión de la unión de las dos cúpulas, no la va a dejar, la va a poner ahí, donde jode. Donde no está ni en esta ni en esta, está como en medio, está permanentemente moviendo esas cosas y jugando con lo que corresponde. Todas estas esculturas las hace él, ¿no? Todo lo hace él. Ahí puse las dos para que si no la recordaban. Esta es la de Brunelleschi, donde esto estaba en el centro, la tumba esta estaba en el centro, cada cúpula independiente, ¿no? Y esta es la de Miguel Ángel, donde las cosas empiezan a correr y empiezan a tomar distintos que son los muros. Esto es una caja de muros muy simple, con un relieve muy geométrico, y esta caja de muros empieza a tener todo un sistema de entrantes y salientes que la hace con todo esto. Miren esto contra esto. Aquel es un escultor y esto es un arquitecto. Así que se nota en la manipulación de las cosas. En definitiva, Miguel Ángel hizo muchos edificios. ¿Tiene la misma medida las dos? O sea, más o menos. Más o menos, sí. Sí. Miguel Ángel hizo muchos edificios, pero básicamente esto es lo que se repite en casi todo. Una manipulación de los elementos del lenguaje. Resolvió e inventó algunas cosas que todavía se siguen usando, pero si de pedo me dan bolillas para ver los edificios, que le damos así. Entonces esto es muy rápido a otra cosa. El otro tipo que quería mostrarles es este otro genio que se llamaba Andrea Palladio, que también escribe un manual y que Palladio manipula no solo la cuestión lingüística de Miguel Ángel, sino también la tipológica. Por eso es mucho más grande arquitectónicamente hablando. Palladio inventa, para empezar, inventa una nueva tipología que es la villa de campo. Porque los mercaderes ricos empiezan a construirse no solo los palacios de la ciudad, como vimos el otro día con el Palacio de Ruchelay y todos esos palacios, sino en sus campos. Entonces la villa campestre, que antes era una casita común y corriente, ahora empieza a ser un programa arquitectónico de envergadura para estos tipos y contratan arquitectos buenos para hacer sus casas. Ya no son una simple casa, ya es un edificio que tiene la misma jerarquía que un edificio público. Por eso contratan a un tipo como Palladio. Palladio hace un montón de casas alrededor de Venecia y se transforma como en el arquitecto de todos estos muchachos que se construyen sus casas. Es un montón. Pero todas son organizativamente similares y la matriz geométrica que las define a todas es casi la misma. Esto es un estudio muy posterior de Palladio, pero un señor que se puso a estudiar estas villas descubrió que la organización geométrica estaba pautada a partir de este esquema divisorio de 3 por 5. 3 franjas así, 5 así.
De las 5 había como una rítmica bastante precisa y las 3 habitualmente de medidas similares. Con ese patrón uno lo puede aplicar en todas las plantas de las casas que él hizo y son casi todas posibles de meter en ese patrón. Tipológicamente lo que hace Miguel Ángel Palladio es mezclar una estructura de una casa con cuestiones que tenían que ver con otro tipo de edificios, como por ejemplo los templos. Entonces, Palladio va a hacer casas que parecen templos. Le agrega estos pórticos que eran típicos de templos como el Panteón, por ejemplo, a una estructura cuadrada de una vivienda común y corriente. Por lo tanto, le está mezclando tipológicamente dos cosas y está agregando también una construcción de nalas para hacer la construcción donde tenían guardados los caballos, los tipos y todos sus animales, y armaban como una especie de recinto de llegada, lo que transformaba una simple casa casi en un edificio que parecía público, un edificio del Estado. Por supuesto que todo esto con un sistema muy riguroso de control de dimensiones. Palladio tiene libros escritos sobre esto, sobre la forma ideal de las habitaciones, en segunda proporción áurea, raíz de lote, etcétera, y sobre la relación de la altura con las medidas de la habitación. O sea, que de acuerdo al ancho y al largo sea la altura, no cualquier altura, sino una altura para que se vea proporcionada. Si tiene este ancho y tiene este largo, tiene que tener tanta altura. Y a partir de todo ese sistema abstracto de estudio de la habitación, lo aplica después en el diseño de estas villas, con lo cual se transforma en un tipo que organiza muy bien planimetría, muy bien tipología, muy bien altura, con tipo completo, un Messi de la época. O sea, hablaba mejor que Messi, no como Messi. Hacía todo bien y hablaba mejor. Y las casas de Palladio tienen, esas villas tienen esa jerarquía que le da el simple hecho de haber adicionado un pórtico a una casa que si no tuviese un pórtico sería una casita